Domingo 11 de diciembre. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque les será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado, el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Será su escolta, el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes de inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Ven, Señor, a salvarnos. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero, para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Domingo 11 de diciembre. Ven, Señor, a salvarnos. Juan se encontraba en la cárcel. También este domingo está marcado por la figura de Juan Bautista. El precursor está en la cárcel. Es una de las infamias
para callar a los profetas que se atreven a decir la verdad. Quienes los torturan olvidan que la palabra de Dios no está encadenada. El Bautista sigue hablando y lo seguirá haciendo, aunque si el tirano en turno piense silenciarlo, mandándolo decapitar. Había gritado: «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda?» El Mesías anunciado por él y señalado, ya presente en Israel, se encontraba a orillas del Jordán, pero sin el hacha. Al modelo del verdugo armado, castigador de las malas costumbres, Jesús prefirió el modelo del buen pastor. A la condenación de los pecadores, Jesús prefirió el perdón al castigo, la curación del mal, al juicio inapelable, la misericordia que acoge. ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? No es fácil reconocer al Mesías. Israel, educado por los profetas, lo esperó durante siglos, y sin embargo, cuando llegó, incluso personas espiritualmente preparadas y bien dispuestas tuvieron dificultad para entenderlo y aceptarlo. Una confusión así de grande no se la esperaba ni siquiera el hombre que había visto más claro y más lejos que todos. El Bautista, desde la cárcel, donde Herodes lo encerró, confiesa que ha entrado en crisis. Con estas inquietudes de fondo, transforma a sus discípulos en embajadores. Con una pregunta precisa a su pariente Jesús. La duda es grande. Juan se siente confundido. Ya no ve tan claro su campo de acción. Comienza a dudar. Su fe está al borde del colapso. Su alma está agitada. Vayan a contar a Juan. Jesús no responde con argumentos, sino con una lista de acciones realizadas. Los ciegos, lisiados, los sordos, los leprosos se curan, vuelven a su camino o tienen una segunda oportunidad. Su vida cambia. Donde el Señor toca da vida, sana, hace florecer. Siempre sucede así. Cuando pensamos tener todas las respuestas, la vida nos cambia todas las preguntas. No hay fe sin duda, fidelidad sin riesgo. No hay hombre que al menos una vez no haya pensado, que haya tomado el camino equivocado. ¿Ha puesto su confianza en un Dios equivocado? ¿Es realmente Él o me equivoco terriblemente? Jesús, el Mesías prometido. A los enviados del Bautista, Jesús se presenta como Mesías, enumerando, como hemos visto, algunos signos tomados de textos de Isaías, el profeta de la esperanza que predijo. Y no dirá a ningún habitante: estoy enfermo. El precursor es invitado a concentrarse en 6 nuevas realidades. Los 6 son signos de salvación, ninguno de condenación. El mundo nuevo, por lo tanto, ha llegado. Quien caminaba en la oscuridad y había perdido la orientación de su vida, ahora es iluminado por el Evangelio. Quien estaba cojo y no lograba dar un paso hacia el Señor y hacia los hermanos, ahora camina rápido. El Mesías de Dios no tiene nada que ver con el personaje duro y severo que Juan Bautista esperaba. Jesús concluye su respuesta con una bienaventuranza. Dichoso quien no se siente defraudado por mí. Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Cuando partieron los discípulos de Juan, Jesús pronunció su juicio sobre su precursor con 3 preguntas retóricas. Es la segunda parte del texto de hoy. Las respuestas a las 2 primeras son obvias. El Bautista no es como las cañas que crecen en los remansos a lo largo del río Jordán, símbolos de volubilidad, y por ello se doblan según la dirección del viento. Juan no era un oportunista que se acomoda a todas las situaciones y se inclina frente al poderoso del momento. Al contrario, es uno que se opone resueltamente a los propios líderes políticos, que se enfrenta abiertamente a Herodes y no tiene miedo de expresar lo que piensa. La tercera pregunta requiere una respuesta positiva. Juan es un profeta, e incluso más que profeta. Nadie en el Antiguo Testamento ha desarrollado una misión superior a la suya.
Regocíjate, yermo sediento. Escuchando las palabras llenas de gozo y de esperanza contenidas en el texto del profeta Isaías, nos hacen suponer que el profeta las pronunció en un momento muy diverso al que estamos viviendo hoy. ¿No es así? Primera lectura. Él vivió en uno de los periodos más difíciles de la historia de su pueblo. Jerusalén y su templo habían sido destruidos. Las personas más capaces y preparadas habían sido deportadas a Babilonia y en la ciudad santa, reducida a escombros. Habían dejado solo a los ancianos, los enfermos y los niños. En todas partes reina el silencio y la muerte. No un canto, no una expresión de gozo, solo tristeza y tantas lágrimas. Es ante esta desolación que el profeta pronuncia su oráculo lleno de optimismo. La carta de Santiago es atribuida al apóstol Santiago, el hermano del Señor, figura destacada en la iglesia de Jerusalén, primer apóstol martirizado en el año 62. Segunda lectura nos exhorta a comprender correctamente la demora de la parucía, que la opinión común de los cristianos de ese tiempo creían inminente. Deben adoptar una actitud de paciencia, sin dejar de ser activos, para estar preparados para el regreso glorioso del Señor.